que está bloqueando esa información, pero se debe a algún acontecimiento o a varias situaciones en la historia de vida muy particulares. Pues claro, es tu historia y hay que hacer una revisión, ¿verdad? Hay que hacer un análisis introspectivo de qué pudo haber sucedido como para que se diera ese bloqueo. Podríamos pensar, pero yo no he vivido nada traumático. No necesariamente tenga que ser un hecho violento, fuerte, como los que hemos escuchado muchas veces, pero vivencias y que han originado fantasías y que han originado huellas en nuestro psiquismo. Entonces, quizá con lo que veamos más adelante vas a empezar a comprender, digamos, en dónde pudo estar ahí la situación. Hay eventos de nuestra vida que no vamos a recordar porque sucedieron cuando teníamos meses de vida, ¿sí? Y no me refiero a un abandono físico, literal, ¿verdad? Concreto de nuestros padres, pero si fue fantaseado, también es algo muy fuerte. Por darte un ejemplo, no, no sé si ha sucedido eso, pero por dar un ejemplo. Entonces, claro que hay que hacer esa revisión, ¿verdad? No como para volver a soñar o recordarlo, pero sí como un proceso personal de curación, ¿verdad? De sanación, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a asimilar esto y vas a comprender un poco más, ¿verdad? De por qué puede pasar esto. Entonces, Freud expresa concretamente que los sueños son una actividad psíquica que emana del contenido reprimido, que es el contenido latente, ¿verdad? Que está en movimiento, que ha sido almacenado y que encuentra, pues, filtros o agujeritos, por así decirlo, en la censura y logra llegar no a la conciencia como tal, pero sí a un estado preconsciente, lo vamos a decir así, en el mundo onírico o cuando soñamos, encuentra un camino para representarse en un contenido manifiesto y lo voy a explicar a continuación qué es, pero claro, nos puede parecer muy extraño el sueño. Hay personas que tienen sueños muy extraños, muy inverosímiles, muy fumados, como dicen. Pues hay un proceso de elaboración ahí más digamos, trabajoso. Hay una lucha ahí para tratar de ocultar esta información, pero se presentan una serie de imágenes y nos vemos quizá como superhéroes o como algo que no tiene sentido aparentemente para nosotros, pero nos está queriendo decir algo. Y Freud se percata que nos brinda un acceso al conocimiento del inconsciente. Se percata de que son la vía regia y esto significa que es el camino directo que conduce a él. Si queremos saber qué es lo que hay en nuestro inconsciente, prestémosle atención a nuestros sueños. Como decía Lacan, el inconsciente tiene un lenguaje y nos quiere decir algo. Ahí está la clave prácticamente, ¿verdad? Fumados. Sí, es así, ¿verdad? Cuando escuchamos esas frases de qué extraños tus sueños, ¿verdad? No todos los tienen, pero sí algunos. Levantaron la mano, pero no me aparece el nombre acá. Ah, soy yo, Ana Lucía. ¿Sí? Dígame, o no sé si tiene alguna inquietud. Sí, tengo una consulta. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que Freud decía que los sueños es el producto de los sentimientos reprimidos que nosotros guardamos. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede con los sueños que, por ejemplo, usted sueña algo y a los 2, 3 días ese sueño sucede, tal y como usted lo vio en el sueño? ¿Le ha pasado? ¿Le ha ocurrido? ¿O Sí, está bien? sí me ha pasado. Pero, por así decirlo, es como que se tuviera una premonición. Exactamente ocurre algo. Por ejemplo, sueño que va a haber una manifestación el martes en la capital y ocurre o se refiere a algo familiar, algo que ocurre, le ha pasado
Si me pudiera dar un ejemplo. Ok, le voy a dar un ejemplo. El año pasado yo tuve un sueño y se relacionaba no en la casa de mis abuelos, sino cerca de la casa de mis abuelos. Y en una casa X, sobre la ventana vi un pie de fuera. Y en el sueño yo le decía a mi esposo que era el pie de un muerto. Y luego yo me vi dentro de la casa y estaba con una mujer y una ancianita. Y ellas lloraban, ellas me hablaban, pero yo no recuerdo, yo no escuché qué fue lo que me dijeron. Ok, a los 3 días mi abuelo falleció. Cuando yo llegué a la casa y abrí la puerta del cuarto y entré, el pie que yo vi en el sueño era el mismo pie de mi abuelo, la misma forma, el mismo color y la misma posición. Ok, comprendo, gracias por compartir su experiencia, pero ¿usted sabía que él estaba enfermo previamente? Sí, sí, o sea, sí, yo sabía que él estaba enfermo, mas no sabía que iba a morir y Claro. tampoco, no, no puedo, no puedo como identificar o tener paz por qué 3 días antes yo vi el pie. Fíjese que, bueno, desde la visión de Freud, la perspectiva de Freud, en cuanto a la interpretación de los sueños, él es claro y dice de que bajo ninguna perspectiva el sueño es una premonición de algún evento. O sea, él es, digamos, rígido en ese sentido, de decir de que no es una premonición bajo ningún punto de vista. Pero, por ejemplo, yo siento que va inclinado más a la causalidad, porque previamente pues se tiene información, quizá usted no se percató conscientemente, pero todo se va almacenando y la causa, como lo dice el determinismo psíquico, pues produce un efecto. Y entonces el tener esta información se anticipa prácticamente el temor que existe de que el familiar muera, pues se presenta en el sueño y se tiene esa impresión, ¿verdad? De que él va a morir. Y a los días, pues lamentablemente fallece. Pero Carl Jung sí nos dice de que hay sueños premonitorios. Incluso yo he dado clases en algún momento de los sueños que plantea, los tipos de sueño que plantea Jung, y sí nos habla de los sueños premonitorios. Entonces, yo le diría o no le diría que esto no es posible, sino que creo que es influenciado por dos situaciones, ¿verdad? Que es el contexto familiar, la dinámica, lo que está ocurriendo, y que se volvieron como un desencadenante para este tipo de sueños, previos al fallecimiento de su familiar. Pero desde el punto de vista de Jung, cabe la posibilidad de que hay personas que tienen eh, digamos, la capacidad extrasensorial de, de no predecir, pero sí de poder tener este tipo de sueños premonitorios, ¿verdad? De poder ver algo que va a ocurrir. Eh, yo no soy quien para decir que no, ¿verdad? Descartarlo. Es muy probable, es probable, hay que dejar la puerta abierta también, no hay que negarse a la posibilidad, o como lo decía en el video el premio Nobel, que los sueños para él no tenían ningún significado, sino que era solo una actividad cerebral. Y esta serie de imágenes pues no tenían ningún valor, ¿verdad? Para él. Un premio Nobel, pero un matemático, un físico, y pues ya tienen ustedes una idea ahí más o menos de sus rasgos de personalidad. Pero creo que no hay que cerrar la posibilidad a que existan estas situaciones. Yo tuve una experiencia con un grupo de estudiantes, ¿verdad? Aquí dando clases, y para Carl Jung hay un tipo de sueños que se llama sueños de encaje y sueños compartidos, porque es ahí donde dos personas sueñan lo mismo y se encuentran en el sueño. Pues en realidad a mí me parecía muy extraño también el tipo de sueño, pero en la clase había
dos compañeras que eran hermanas gemelas y, y levantaron la mano cuando yo hablé de ese tipo de sueños y comentaron su experiencia. Pero pues para ellas no era relevante en sí, lo comentaron nada más así rápido. Yo llegué, me acerqué, indagué bastante y pues es la primera vez que yo escuchaba a alguien que decía que sí, que se habían encontrado en el sueño, que era exactamente lo mismo, pero pues quizá un poco más validado por el hecho pues de ser gemelas y todo esto. Pero incluso podían haber hecho una tesis, ¿verdad?, de su experiencia, pero bien, estaba yo más interesado que ellas en el sueño. Pero sí, no hay que descartar la posibilidad de que haya este tipo de sueños. Pero hay que hacer una revisión y vamos a ver qué elementos integran nuestro sueño, porque que si bien puede ser la expresión de un deseo, ¿sí? También hay elementos ahí que se van integrando y que reactivan cierto material preexistente. Pero gracias por compartir su experiencia. No sé si alguien más había levantado la mano. Cuando Lucía también la levantó, quisiera decir algo. Pero bien, entonces Freud nos dice que es si queremos conocer nuestro inconsciente, hay que prestarle atención a los sueños. Entonces vamos a comenzar a conocer elementos fundamentales, ¿verdad?, para entender la literatura de Freud, porque esto lo van a ver seguido, ¿verdad?, en su literatura, un contenido manifiesto, un contenido latente, un proceso de elaboración, tratando de sintetizar lo más posible, de hacerlo sencillo para ustedes. Claro que no es nada fácil, pero sé que estos son los elementos básicos que se deben de conocer. Es el inicio, digamos, para comenzar a entender cómo puedo interpretar un sueño, ¿verdad? Debo de conocer que hay un contenido manifiesto, que es tal y como el soñante narra su propio sueño, ¿sí?, tal y como se presentó. Y así como Ana Lucía contó el sueño, como lo recordó en esa mañana, quizá ahorita ya se van perdiendo ciertos elementos, ¿verdad?, por el tiempo, pero usted se levanta y puede narrar lo que soñó. Ese es el contenido manifiesto. Aunque pareciera extraño el sueño con imágenes o cosas raras que suceden en él, ese es el contenido manifiesto. Pues eso es lo que comenta el soñante en psicoterapia como paciente, o bien, ¿verdad?, cuando estamos con amigos y todo. Pero en el psicoanálisis, pues el paciente, y lo escucharon ustedes en el video, comentaba con Freud, ¿verdad?, el tipo de sueño que había tenido, y con la libre asociación encontraba una interpretación, ¿verdad? Y aunque pareciera raro el contenido, pero siempre encontraba un camino, ¿verdad?, para comprenderlo. Y entonces el contenido latente, cuando damos referencia al contenido latente, es lo que en verdad me quiere decir el sueño, es lo que en verdad me quiere decir el inconsciente, expresando uno o varios deseos. Esto es un punto clave. El sueño puede parecer, digamos, un poco fuerte a veces escuchar esto, pero bueno, el sueño es la realización de un deseo, básicamente, para Freud. Pero voy a ampliar en unos minutos ese tema. Es una organización de pensamientos, un discurso de nuestro inconsciente, ¿sí?, que expresa el deseo propiamente, pero eso es lo que en verdad me quiere decir, el significado del sueño, en verdad, el significado, ese es el contenido latente, pero hay un proceso de elaboración, siempre va a existir un proceso de elaboración, en uno más complejo, ¿sí?, más fortalecido, o que es como que ha requerido más trabajo. Se da un proceso de elaboración donde el contenido latente se ha convertido en el contenido manifiesto. Es decir, lo que en verdad me quiere decir el sueño
el lenguaje del inconsciente es convertido a un contenido manifiesto donde se proyectan esta serie de imágenes cuando nosotros dormimos. Entonces sueño que voy a una casa, que estaba en la universidad y de repente aparezco en un centro comercial y nos vamos en una avioneta a otro lugar. O sea, cosas así, ¿verdad? Que parecieran raras y todo. O pueden ser sueños quizá eh, muy fáciles de analizar aparentemente, ¿verdad? Eh, Sueño que me encuentro con mi hermano, ¿verdad? Cuando hacemos una revisión, pues bueno, el hermano vive o se trasladó a Estados Unidos, no se han visto durante años, entonces es comprensible, muy comprensible el sueño, pero aunque se escuche sencillo, pues, una elaboración, digamos, no tan compleja, el sueño tiene varias interpretaciones, me quiere decir varias cosas, no solo el hecho de querer ver a su hermano y saludar. Y eso lo vamos a ir discutiendo, vamos a ir viendo durante el desarrollo de cada concepto, cada situación. Pero esto ustedes lo deben de manejar, es como manejar el tema de qué es un síntoma y qué es un signo, ¿verdad? Si ustedes confunden esto, se van a hacer bolas, ¿verdad? Ya cuando lean a Freud directamente, pues los puede confundir, ¿verdad? Si no tienen claro cuál es el contenido manifiesto y el latente. Cuando leamos a Kodrek, el libro que está para el tercer módulo, también lo menciona mucho. Entonces, pues son conceptos clave, no tan complejos, son básicos, elementales, que van pues a ayudarnos bastante a comprender esto. La literatura, ¿verdad? Del psicoanálisis. Entonces lo que usted va a soñar hoy es el contenido manifiesto. Ahora la interpretación, lo que en verdad me quiere decir el sueño es el contenido latente. Pero casi siempre hay una elaboración, ¿verdad? Y que le da vuelta a las cosas para que yo no sepa directamente cuáles son las necesidades de mi inconsciente, qué es lo que en verdad me está produciendo malestar, que me genera conflicto, que me genera ansiedad. Generalmente los sueños provocan que nos despertemos, porque nos provocan ansiedad y esta ansiedad nos provoca angustia y es lo que nos genera el despertar. Y cuando estamos a punto de quizá lograr algún objetivo, ¡pum!, nos despertamos. O el sueño es displacentero, el sueño nos produce angustia y es ahí donde recobramos la conciencia. Entonces hay varios escenarios, ¿verdad? Pero comenzamos a identificar cuál es el contenido manifiesto y el contenido latente. Siempre habrá una elaboración y la elaboración también utiliza a la censura. En el sueño hay también mecanismos de defensa. El yo, pobrecito, pero trabaja las 24 horas, ¿verdad? Y la parte inconsciente del yo, pues también está en comunicación constante con el inconsciente, ¿verdad? Y el inconsciente le advierte, ¿verdad?, a esa parte del yo que el contenido que está a punto de llegar a la conciencia puede ser doloroso, inaceptable, sí, fuerte, y es probable que la persona no pueda pues manejarlo de una forma fácil. ¿Esto por qué? No necesariamente nos haya tenido que pasar algo gravísimo, pero si se fantaseó, si se tuvo esa fantasía, ¿sí?, se generó un registro, una huella anémica, ¿sí?, en nuestro psiquismo. Se crea ese imago y entonces imagínense, hablamos de los primeros meses de vida o los primeros años donde pues el niño o el bebé interpreta de que sus padres no lo quieren. Esa es la interpretación. Bueno, eso es lo que el niño internaliza. Sí, que no hay afecto, pero no necesariamente haya sido de esta forma. Se deriva quizá por los rasgos de personalidad de los padres, sí, por situaciones en la dinámica familiar, etc. Pero bien, queda el registro. Entonces, si se tuviera un sueño así, donde se recuerda como
tiranos a los padres, pues por supuesto que será doloroso y no será bien asimilado por nosotros. Entonces hay una censura de ese contenido y por eso hay una elaboración. Entonces ese contenido latente empieza a filtrarse por medio de esa censura, pero la censura lo que hace es que disfraza, ¿sí?, con imágenes que deforman ese contenido latente, entonces constituyen un símbolo onírico. Esto también es esencial, hay un simbolismo onírico, hay un simbolismo psicoanalítico, y Freud planteó, pues no un diccionario de símbolos, pero sí nos da a entender varios elementos que son, digamos, voy a comentar algunos cuando veamos una imagen, pero nos brinda la posibilidad de entender mejor. Es como una prueba proyectiva. Sí, ustedes creo que ya han visto el TAT o la figura humana y todas estas pruebas proyectivas, ¿verdad? Se está proyectando el propio inconsciente en estos dibujos o en la narración de historias, ¿verdad? Esto lo saben ustedes. Es el inconsciente el que está ahí plasmado. Pues de la misma forma, solo que simbólicamente en el sueño se plasma ahí el inconsciente. Pero se vuelve un símbolo. Veremos que hay símbolos personales, pero y también universales, pero pues el símbolo nos puede parecer extraño, nos puede parecer ajeno a nosotros, a nuestra historia, pero ahí está la elaboración, ahí está la censura que no permite que ese contenido doloroso y muchas veces o inaceptable, el contenido tiene una connotación a veces sexual o de contenido incestuoso o de, por ejemplo, de mucha agresividad, de mucha hostilidad, principalmente hacia nuestros padres. Entonces, soñar esto directamente produciría mucho malestar. Entonces es deformado, yo sueño que agredo a un vecino. Pero en el sueño hay elementos sustitutivos donde ese vecino puede ser mi padre, ¿verdad? Pero claro, esto depende de cada caso, no estoy generalizando y no estoy diciendo que esto es así en todos los casos, pero muchas veces, pues sí, o analizando el caso, vemos ahí que está la pista que nos conduce a esa interpretación. Pues bien, ¿qué es el simbolismo entonces? Es una representación directa y figurada de una idea, de un conflicto o de un deseo inconsciente, ¿verdad? A través de una imagen se expresa esto, ya sea un conflicto, un deseo, una idea. Entonces el sueño utiliza ese simbolismo para la representación de sus ideas latentes, de lo que está reprimido, de lo que me quiere decir el inconsciente. A través de estas imágenes veremos algunos ejemplos, pero me van a ayudar a comprender mejor mis sueños, porque cuando comentaba a Lucía su sueño, pues hablaba de una casa y todo, pero esa casa representa muchas cosas para ella, obviamente, personalmente, pero cada elemento que aparece en el sueño, un florero, por ejemplo, un cuadro, una escalera, psicoanalíticamente tiene una interpretación, cada uno representa algo, ¿sí? Por decirles, por darles un ejemplo, ¿verdad? Cada sueño es bastante único y pues a través de este simbolismo vamos entendiendo un poquito más cuál es el significado. Ojo que hay que tener cuidado con las fuentes que busquemos para poder guiarlos en esa interpretación. Por favor, tienen que ir a la fuente directa, que es para comenzar la interpretación de los sueños de Freud. Eso es esencial, lo primero que hay que leer. Ya luego, si alguien se identifica con Carl Jung, pues está bien. Pero si se quedan, primero leen Carl Jung porque es más accesible, más fácil de leer. Se quedan con Jung pero sin haber entendido a Freud. Y entonces aquí empieza a haber una como confusión. Pero bueno, leer a Jung ya es también un gran avance. El problema es que a veces buscamos información en internet, sitios que no tienen, pues no sé,
no se fundamentan en la teoría psicoanalítica. Levantaron la mano acá, parece los nombres, Fernando. Diga. Disculpe, ¿sí? Solo quería contarle que yo confirmo lo que dice Freud, porque si una vez me pasó que había enviado currículums y yo quería que me llamaran para hacerme la entrevista y así. Entonces yo soñaba durante esa semana de que me llamaban para entrevistarme, pero realmente nunca pasó en ese tiempo, pues. Entonces ahí es donde confirmo lo que dice Freud, pero o sea, me ha pasado muy pocas veces, o solo esa vez tal vez. Claro, o sea, ahí fue la franca realización del deseo, ¿verdad? El deseo de que se comunicaran con usted, ¿verdad? De que la llamaran de ese trabajo. No hay una elaboración tan compleja, pero sí está expresando el punto medular de la interpretación de los sueños, que es la realización del deseo, ¿verdad? Sí. Pero gracias por compartir ese sueño. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, yo le quiero compartir otra experiencia ahorita que comentó la compañera. Fíjese que esta semana, el día lunes, yo me desperté, pero yo tuve un sueño y en el sueño únicamente podía ver mi mano y sobre mi mano tenía el celular. Y yo vi que me estaban llamando de un lugar al que yo apliqué para trabajo. Entonces me desperté y todo, y yo le dije a mi esposo, mira, yo soñé que me habían llamado del lugar, le dije yo a él, ¿verdad? Lick, usted no me lo va a creer, pero palabrita de honor, como a los 5 minutos que yo se lo dije a mi esposo, a mí me estaban llamando del lugar. Y cabal, agarré mi teléfono y vi la pantalla y fue tal cual lo vi en el sueño. Sí, sin embargo, primero yo pondría el hecho de la causalidad, ¿verdad? Es como, pues estamos aplicando un lugar, entre cada vez que yo lo intento, aumenta mis probabilidades de éxito, ¿verdad? Como dijo John Nash. Entonces era muy probable que obtuviera la oportunidad, pero en el sueño pues también se da la realización del deseo, es decir, el sueño le cumple lo que el día le ha negado. En este caso pues tuvo la fortuna de que recibió la llamada, pero no necesariamente vamos a pensar siempre que fue una premonición. Eso es lo que yo quisiera que, digamos, que evaluara antes. Bueno, entiendo y gracias por compartir el sueño, pero primero hay que evaluar que es muy probable que haya sido influenciado por los estímulos, los restos diurnos, ¿sí? Por lo que estaba pasando, estaba aplicando y pues en el sueño se realiza el deseo. Y a continuación sucede. La diferencia es que en el caso de la compañera pues no la llamaron, ¿verdad? Pero es también otra realización de un deseo. Entonces, creo que primero hay que considerar esto. Y claro, por ejemplo, si usted no hubiese estado aplicando en ningún lugar, hubiera tenido el sueño, no había tenido información de nada, estaba en su casa, no había salido, ya no lo había intentado, soñar que la llamaba, pues sí, para empezar también es la realización del deseo, y luego si se cumple, pues tendríamos que evaluar, ¿verdad? Si en realidad es algún tipo de premonición, pero se va a dar cuenta quizá, o le va a ayudar a discernir un poco más o tomar en cuenta otros varios elementos que contribuyen a que se presente el sueño, ¿verdad? Pero gracias por compartir. Yo tengo una duda. Por ejemplo, hablando de la premonición, ¿qué tanta energía puede una persona emanar, o qué tan fuerte puede ser su deseo que las cosas pueden pasar? Yo lo llamo fe y lo llamo creer.
pero sé que no todas las personas manejan los mismos términos o el mismo concepto, ¿verdad? Pero, o sea, yo entiendo que hay cosas que científicamente o van a haber términos o simplemente hay hechos que no tienen una explicación científica, pero que si lo vemos tal vez de una forma espiritual, sí va a tener un concepto. Claro, y pues se respeta, pero esto es algo, lo que usted menciona es algo muy subjetivo, ¿verdad? Parte de una creencia y de una ideología y que se respeta. Yo no, como les decía al principio, no cierro la puerta a las posibilidades, ¿verdad? Y claro que he leído también mucho sobre el tema de parapsicología y de todos estos temas, y cabe la posibilidad también, pero hay que, como le dijera yo, hay que tomar en cuenta muchas variables, ¿sí? Varios elementos no para comprobar el fenómeno, para explicarlo. Recuerde que todo es multicausal, todo fenómeno es multicausal. Entonces puede ser por la influencia energética, por la fe, puede ser, pero pues yo no me quedaría únicamente con esa explicación. Entonces debo de tomar en cuenta otros elementos. Yo no en ningún momento diría que no, sino que, bueno, en algunos planteamientos, algunas teorías, algunas religiones, algunas creencias, pues lo afirman, lo confirman, varios casos documentados, etcétera. Pues está bien, ¿verdad? Pero debo tener, pues, siempre ese panorama, ampliar mi horizonte, ¿verdad? Y no cerrar la posibilidad a que sea posible, ¿verdad? Sí, por eso era que yo le decía, o sea, no sé cómo explicarlo en otras palabras, dejando la creencia, lo científico y lo religioso. El ser humano tiene la capacidad como de emitir ondas de energía o la vibra, como otras personas lo dicen, para atraer lo que realmente uno desea. No puedo confirmarlo, ¿verdad? Cabe la posibilidad. Sí, usted me deja más confusa. Pero sí lo he leído, pero no puedo decirle yo que tiene razón o que no. ¿Por qué no? O sea, sí lo he leído, claro, pero primero, digamos, como psicólogo, usted va a atender pacientes y no puede mezclar su ideología con la del paciente, porque esa es una directriz que yo sí comento bastante en el otro curso, principalmente, donde veamos los parámetros técnicos del proceso de intervención. Y por ejemplo, yo sé que usted comenta su experiencia, su percepción de esto, pero si en la psicoterapia, en la intervención, nosotros le damos esta explicación al paciente que nos está contando un sueño, probablemente el paciente no profese la misma religión, no tenga esas creencias, no tome en cuenta esto, pues será la única vez que vuelva a ver a ese paciente, porque no va a regresar. La ideología, mi religión, mis creencias, las debo dejar en la puerta y no mezclarlas, no llevarlas a la clínica. Y esto es algo que pues, a algunas personas les cuesta asimilar, ¿verdad? Pero es un principio ético, ¿verdad? Entonces, puedo tener estas creencias, se respetan, puede ser que sea cierto, sí. Hay mucha literatura sobre el tema, pero ya cuando atendamos a pacientes, el proceso de intervención y la técnica como tal de interpretación de los sueños, pues se van a basar en esto. No es la única fuente, por supuesto, no es solo el libro de Freud el que existe, es el punto de partida para encaminarme a esa interpretación. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta? Lo que vamos a ir viendo, que por supuesto alguien puede ampliar la información con Jung, claro, excelente, pero lo que les iba a comentar, ¿no? Cuidado con lo que leen, porque se
se encuentra información, por ejemplo, el otro día, bueno, hace años, y hubiese guardado ese, era de nuestro diario, lo hubiera guardado de verdad, porque salía ahí la interpretación de los sueños, decía, ¿verdad? Y claro, yo ya llevo como 16 años de haber leído ese libro y comenzar de forma autodidacta a hacer el registro onírico, anotando mis sueños, solo prácticamente sin tener un curso de este tipo, pues comenzaba yo a entender qué pasaba por mi inconsciente, pero sabía un poco ya del tema y leí esto, y entonces cuando voy viendo pues ahí la interpretación, ¿verdad? Que os ponían que si sueñas con hormigas es porque el próximo mes vas a recibir mucho dinero, si sueñas con abejas es porque esto va a pasar. Eso es engañar a la gente, ¿verdad? Engañar a la gente es un reportaje arbitrario, diría yo, sin fundamento, nada válido. Entonces tengan cuidado con lo que encuentran ahí ahora pues más en internet, pero lo vemos frecuentemente. Entonces la fuente, hay que consultar cuál es la fuente, cuál es el estudio que se ha hecho. Habrán contemporáneos que han cuestionado lo que dijo Freud, excelente, pero ¿en qué se están basando, verdad? Si es un estudio formal, es un artículo académico o es un artículo de páginas que no tienen ni siquiera un enlace o una referencia bibliográfica. ¿Levantaron la mano? Sí, Lick, disculpe una pregunta. Así como existe todo este tipo de creencias de, por ejemplo, que a veces de que me estaba cayendo, entonces significa tal cosa, por ejemplo. Para el psicoanálisis, ¿Freud tiene algún tipo como de guía, por así decirlo, que eso significa tal cosa? ¿O uno tiene que sí interpretarlo? No, porque sí nos da como nos ayuda un poco a entender, ¿verdad? Hay simbolismo psicoanalítico, pero no, digamos, no va a encontrar, por ejemplo, de parte de Freud, un diccionario para interpretar sueños, por ejemplo. Si sueña con esto es porque esto significa. O sea, sí nos brinda ejemplos con el simbolismo. Por ejemplo, el soñar que se caen los dientes, ¿sí? El temor a la muerte. Lo menciona algunos aspectos, hay simbolismo psicoanalítico. Claro, en las pruebas proyectivas lo podemos ver, ¿verdad? Esto lo han conocido ustedes, lo saben, pero no vamos a encontrar precisamente un listado de elementos como esos que les comento que estaban en nuestro diario, ¿verdad? Si sueñas con mariposas significa esto. Esto es algo muy particular y depende de nuestra historia de vida, de nuestro psiquismo, para la estructura de nuestra personalidad. Pero más adelante les voy a mostrar algo y les voy a dar ejemplos para que tengan una idea de cómo es, ¿verdad? Pero sí, brinda pautas, nos da ejemplos en la interpretación de los sueños, en el libro de la interpretación de los sueños. Entonces, vean, Freud es, digamos, presenta, digamos, en el libro estos puntos de vista donde nos indica que los deseos sexuales infantiles reprimidos, ¿sí? Cuando hay una represión, hay una fijación, hay una retención libidinal en un determinado momento del desarrollo psicosexual de nuestra historia, y esto proporciona pues una fuerza, ¿sí? Recuerden el punto de vista económico, hay una fuerza poderosa que ejerce presión para comunicarse, hay una fuerza pulsional que si no encuentra acceso en la vida vigil, consciente, durante el día, va a encontrar su expresión durante los sueños. Entonces vean estos ejemplos que plantea Freud, por supuesto que yo me baso en el libro, ¿verdad?, de Freud. El ambicioso sueña con los laureles alcanzados o por alcanzar, ¿sí? Y el enamorado con el objeto de sus tiernas esperanzas. El sueño básicamente para Freud, y espero que lo anoten, está en el libro por supuesto, pero es el punto de partida para entender un sueño. El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido, ¿sí? O básicamente es la realización de un deseo. Pero pues si nos quedamos solo con esto, podemos
negar, digamos, que sea cierto, porque no queremos aceptar, por ejemplo, que soñamos que un familiar muera, que agredo a un familiar, que agredo a mi pareja. Es algo que nos produce malestar. Pero Freud, digamos, los ejemplos que él expone en su libro, pues encuentran la interpretación, ¿verdad? Aunque pareciera que no es esa, pero sí lo es. Solo que de una forma elaborada, deformada, simbólica. Y en el sueño también hay elementos sustitutivos, como lo comentaba. Entonces, la persona que yo veo en el sueño, pues es una proyección de mí, y el sueño tiene múltiples interpretaciones. Se puede estar proyectando mi hostilidad hacia esa persona, pero en realidad esa persona también soy yo, y representa también a mi cuñado, y representa también a mi tío. Existe una condensación, una síntesis también en el sueño. Entonces hay varios elementos que se tienen que tomar en cuenta. Pero bien, no sé si escuchan un sonido ahí están vendiendo helados, pero aquí sí se escucha. Es como de una carretilla. Ajá. Pero bien, voy a tratar de no perder la concentración. Pues bien, el sueño nos cumple lo que el día nos negó. Para empezar, ¿verdad? El sueño que me van a llamar del trabajo es básicamente la realización de un deseo. Sueño con esa muchacha que me gusta y que no he podido, pues, con la que no he podido tener una relación. Pero el sueño me cumple ese deseo. Algunos sueños son tan concretos, el sueño en sí es muy, muy lógico, ¿verdad? No está tan elaborado, pero hay otros más complejos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, puede ser, pero entonces ese es el punto de partida, ¿verdad? Que el sueño es la realización, pero entre paréntesis disfrazada de un deseo, entre paréntesis reprimido. Y muchas veces el deseo es reprimido, no es claro, no es así, no se expresa de una forma tan sencilla. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de las cuales se integra mis sueños? Entonces, debo de considerar varios elementos. Les decía, mi sueño no solo se compone de una experiencia en particular y derivado de elementos, todo es multicausal y lo debo de tener en cuenta, ¿verdad? Si es mi paciente o si es mi propio sueño. Debo siempre, para interpretar un sueño, debo de tomar en cuenta los restos diurnos, que son las experiencias, todo lo que se ha vivido, la manera en que se ha vivenciado el día anterior al sueño. Es decir, lo que ocurra hoy. El hecho de que yo mencione este tema puede ser un estímulo para desencadenar sueños. He tenido varios casos de estudiantes donde comentaban, yo no soñaba hasta que empecé a leer sobre el tema. Hay quienes empiezan a soñar más. Sí, todavía me encuentro a un estudiante a veces y me dice, desde que leí a Freud, pues no ha dejado de soñar, ¿verdad? Claro que su inconsciente le quiere decir algo, pero no ha querido, pues, abordar el tema, ¿verdad? Pero bien, debo de tener en cuenta lo que se vivió en ese día, ¿verdad? Preguntar, indagarle al paciente qué es lo que vivió, qué ocurrió. Pues viera que no pasó nada, ¿verdad? Me quedé en la casa viendo televisión todo el sábado. Usted pensaría, bueno, ¿y entonces de dónde salió el sueño, verdad? ¿De dónde se construyó, de dónde obtuvo ese material? Pues puede ser por algo que vio en la televisión, algo que escuchó, esa campana que estaba sonando de esa carretilla, por ejemplo, de los helados. Entonces, tenemos que tener como una visión bien amplia del tema. Esa campana, por ejemplo, me puede recordar a esa carreta que pasaba vendiendo helados también, pero en mi infancia. Entonces, el resto diurno es esa campana, por ejemplo, pero es un estímulo que reactivó el material reprimido e inconsciente.
Entonces son elementos del estado de vigilia, ¿verdad? El estado de alerta, el estado de conciencia del día anterior a la narración del sueño. Pero también se toman en cuenta los días previos. Por ejemplo, a una persona le causa mucha impresión entre cada sesión, ¿verdad? Por ejemplo, usted atiende a una persona el miércoles y entre cada sesión, pues el viernes tiene un sueño que le impresionó mucho o que le causa mucho malestar, ¿verdad? Entonces, regularmente ese es el que se analiza, el sueño que la persona desea comentar. Y en la indagación, pues descubrimos que en los días previos o después de la sesión ocurrió algo. No necesariamente, o no solo se toma en cuenta lo que ocurrió el día anterior al sueño. Es el más importante quizá, pero no el único. Entonces los días previos también hay que tomarlos en cuenta, porque se van como acumulando elementos, se van acumulando situaciones. Algo que escuché en las noticias, mencionaron por ejemplo un reportaje sobre la violencia intrafamiliar, solo con haber mencionado eso, sin ni siquiera lo tuvo que ver, ¡pum!, es un elemento, es un estímulo. Y para adelantarles ahí un poquito de una forma más amplia, se le llama estímulo traumático, que reactiva un núcleo conflictivo que es inconsciente, y en ese núcleo conflictivo pues están esas ansiedades que llegan al mundo mismo. Pero el tema que acabo de mencionar pues se ve en el otro curso y ya lo ampliaré, pero para que vayamos pues conociendo más ampliamente el tema, ¿verdad? No es así de elemental, ¿verdad? Va mucho más allá de lo que pareciera ser una serie de imágenes sin sentido, ¿verdad? Pero los restos diurnos pueden parecer lejanos al contenido inconsciente, al deseo inconsciente, pero sí son un estímulo. Y vemos que hay fuentes de excitación que provocan o desencadenan ciertos sueños o contribuyen a ese material. Entonces debo de tomar en cuenta en todo sueño, ¿verdad? Siempre en cada sueño que tengamos o los de nuestros pacientes, que existe una excitación sensorial externa, objetiva. ¿Sí? Usted está ya en el sueño REM, por ejemplo, o está llegando, pasando por esas etapas, y a lo que se refiere es a lo que sucede en el exterior, o bien en mi propio cuarto donde yo duermo. Los ruidos, como por ejemplo en la noche hay unos perros que están ladrando acá también. Yo caigo en el sueño REM, pero siguen existiendo esos sonidos que también tienen una influencia en el sueño. No van a esos sonidos, lo que yo logre escuchar, no van a cambiar, digamos, lo que me quiere decir el sueño, pero se vienen a sumar elementos a esa representación visual. Son los sonidos, son los olores, es el calor, es el frío. Me destapo, digamos, se me cae o una pierna, por ejemplo, puede tocar el suelo, para un pie. El frío, el contacto va a tener una influencia. Entonces rápidamente yo empiezo a soñar algo que tiene relación con eso, que me estoy congelando en el sueño, pues, el pie frío, el piso frío con el pie, pues claro. Entonces hay una influencia, pero es una influencia objetiva, concreta, tangible, ¿sí? Entonces existe esta excitación sensorial externa, llega a mis sentidos, pero es concreta. También una excitación sensorial interna que es subjetiva, parte de mi subjetividad. Si yo tengo una creencia en particular, pues claro que va a tener una influencia en mí. Y si yo quiero soñar, por ejemplo, con algo, puede ser, como decía la compañera, que se pueda presentar. Entonces puede alguien pensar que yo controlo mis sueños. Hay personas que pueden regresar al mismo sueño que tuvieron una noche anterior, o que tienen un sueño recurrente, o volver a soñar lo mismo después de haberse despertado. Es cierto que existen estos casos, pero se ve muy influenciado por la forma en que tengo en particular de ver las cosas, ¿sí? De mis creencias, de mi percepción, de mi perspectiva. Entonces, claro que será una fuente sensorial interna, ¿verdad? Cómo he percibido yo los restos diurnos también.
¿Qué impacto tuvo en mí lo que escuché? Aparentemente sin importancia, y tal vez ni me recordaba yo de haber escuchado eso, pero lo que escuché en el bus, lo que escuché en la tienda cuando fui a comprar, se queda todo almacenado, todo registrado. Pero la interpretación que yo le dé a esto es subjetivo, es muy particular. También será una influencia. El estímulo somático interno también, y esto es algo bien frecuente, ¿verdad? Soñamos que estamos en el río y que estamos en una fuente, en una cascada, y cuando nos despertamos pues tenemos un gran deseo de ir al baño, ¿verdad? Esto es algo que pasa muchas veces, ¿verdad? Hemos tomado mucha agua o hemos comido mucho antes de dormir. Soñaba que me estaba asfixiando y no podía respirar, pero casi que se termina una pizza en la noche, ¿verdad? Y eso provoca mucha sed, por dar un ejemplo. Entonces también, ¿verdad? Nuestro propio organismo va a influir. Pero Freud, para darles una idea, plantea en su libro, el simbolismo onírico psicoanalítico nos dice, por ejemplo, que una escalera, subir esas escaleras, bajar esas escaleras, me habla incluso del recorrido del sistema digestivo, que lo representa Freud como una escalera. Entonces es una influencia interna, somática del órgano. Por darles o mencionar un elemento que él comenta ahí en el libro. Fuentes de estímulo puramente psíquicas, y yo creo que es quizá lo básico, ¿verdad? O lo que tiene mayor influencia. Porque el estímulo psíquico de mi psiquismo obviamente va a ser un factor determinante, ¿verdad? Porque yo tengo sueños muy particulares, muy extraños. Eso depende de mi psiquismo. Cada uno es único. Por eso lo van a comprobar ustedes cuando atiendan pacientes ya próximamente. Cada paciente es diferente. Entonces, estandarizar ahí, como se pretende en algunos casos, o algunos enfoques de predecir el comportamiento y calcular que un paciente va a reaccionar en 9 sesiones de la misma forma que el otro, con la misma técnica, no, ¿verdad? Porque su psiquismo, la estructura de su personalidad está hecha de cierta forma, con ciertas características, rasgos de carácter. Entonces, claro que tendrá una influencia en mis sueños. Y veremos el simbolismo personal, ¿verdad? Que también representa algo para nosotros. Esa casa representa algo para nosotros, no necesariamente va a ser un estándar, pero sí, pues el psicoanálisis nos brinda como el camino, ¿verdad? Una casa, una iglesia simboliza a la madre, ¿verdad? Pero particularmente a mí esa casa me recuerda a mi infancia, o reactivó ese recuerdo de mi infantil, donde en la casa donde crecí, donde estuve, donde fui feliz o donde no lo fui, pues para mí esa casa representa eso. Pero para otra persona, pues esa casa es algo distinto, aunque sí hay una inclinación a pensar que para comenzar representa a la madre, ¿verdad? Principalmente una iglesia, un templo. ¿Sí? La religión propiamente representa a la madre. Entonces, representa a la madre, dijo, perdón, es que no escuché, a la madre. Ok. Sí. Porque la religión protege a las personas que tienen una creencia, se inclinan por una religión. ¿Cómo se sienten cuando forman parte de una religión? Pues respaldados, protegidos, escuchados, comprendidos. Las características que proporciona una madre, ¿verdad? O que esperaríamos de una madre. Y Dios representa al Padre. Dios representa al Padre, a esa figura protectora. Se va construyendo
a través de las vivencias que conllevan a una experiencia determinada. Sí. Sí, desde el punto de vista psicoanalítico, pues hay dependiendo, ¿verdad? Que esto es algo muy complejo, pero vendríamos todos ya con un ello, ¿verdad? Que nos moviliza, que nos dirige hacia nuestra madre para poder alimentarnos, y no solo es instinto, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, pero el yo es también un recién nacido que empieza a crecer y a construirse derivado de esas vivencias, ¿sí? Vivencias que se van a internalizar y se va a construir. Es como alimentarse, es esa analogía de al mismo tiempo que se está alimentando con leche materna o leche del biberón, ¿sí? Se está alimentando de amor, de afecto, de cariño, y su yo se está fortaleciendo, ¿verdad? Entonces sí lo ampliaríamos más con las relaciones objetales, pero sí, es a través de las vivencias como lo menciona Freud, ¿verdad? Para comenzar, el nacimiento. Pero desde la etapa intrauterina, ¿verdad? El periodo perinatal y postnatal, pues claro, también son elementos claves, y sabemos que fisiológicamente también influye. El estímulo de la madre, los sentimientos de la madre se transmiten. Y el niño todo lo percibe, al niño no se le puede engañar. El niño sabe si se le quiere o no se le quiere. Y la madre, aunque no lo diga, no lo puede ocultar, lo proyecta, y el bebé lo internaliza, lo hace propio, lo hace parte de su psiquismo. Y eso queda registrado, ¿verdad? Es un tema que ampliaremos, pero sí, es a través de las vivencias, ¿verdad? Entonces, estos elementos debo de tenerlos siempre presentes, ¿verdad? Los sueños pueden elegir cualquier época de nuestra vida, por supuesto, porque el inconsciente, recuerden que es atemporal, ¿verdad? No tiene edad. Entonces, el sueño que tengamos hoy no se refiere únicamente, por ejemplo, únicamente a la edad actual, ¿verdad? Que tengo 20, 25 años o la edad que pueda tener. Me habla también y me conecta con esa historia infantil. Me va a conectar con esa historia infantil. El sueño tiene múltiples interpretaciones, no solo tiene una, y alguien podría pensar, pero entonces, ¿cuál es la verdadera? Todas son válidas, ¿verdad? Claro, con una fundamentación, ¿verdad? Que debo de fundamentar mi interpretación y todo, pero tiene varias interpretaciones. ¿Parten del suceso del día del sueño? Sí, como un estímulo. Las impresiones recientes se vuelven un estímulo que reactivan ese contenido latente, y se da ese proceso de elaboración al contenido manifiesto para que llegue al sueño. Algo curioso también es de que a veces cuando podemos recordar, ¿sí?, 3 o 4 sueños, vemos que son muy distintos quizá en el recuerdo. Escenarios distintos, personas distintas, contextos diferentes, pero nos hablan del mismo contenido de pensamientos, es decir, que nos están hablando de la misma temática. ¿Sí? Esto es algo que se presenta también. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, y ahorita hay que tener pues imaginación, ¿verdad? Esta imagen es una pintura de Salvador Dalí, un pintor español surrealista que ustedes quizá lo han escuchado o han visto sus pinturas. La imagen que aparece en el anuncio del día de ayer es también una obra de él. Él pintaba mucho sobre los sueños. Esta obra se llama El sueño provocado por el vuelo de una abeja. Así se llama, ¿verdad? Aquí está una pequeña abejita. No sé si es pues la protagonista de la obra, pero pues bien, sus pinturas son así. La verdad, la técnica como tal es surrealista, pero a mí me ha servido mucho este tipo de pinturas para poder hacer una analogía con el mundo onírico. Vamos a imaginar que este fue el sueño que tuve anoche, ¿verdad? Este es el contenido manifiesto, y aquí hay mucho simbolismo, y claro que tengo, ¿cómo le
les dijera, el fundamento, porque también recuerden que en una obra, por ejemplo, en una pintura se está proyectando la personalidad, el inconsciente. Es como en una figura humana, ¿verdad? Estoy proyectando mi inconsciente. Y el inconsciente no miente, ¿verdad? Recordemos eso siempre. El inconsciente no miente y estoy proyectando mi personalidad. Entonces, por eso el psicoanálisis es tan amplio, que nos brinda la posibilidad de que puedo interpretar la personalidad del artista. Alguien que escribe obras, ¿verdad? Novelas o literatura en general, puedo interpretar su personalidad por lo que plasma, ¿verdad? Por lo que dibuja, la grafología, por lo que escribe. Pero veamos esto. ¿Y qué les llama la atención? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué les produce internamente? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ven? Peligro, miedo. Peligro, miedo. ¿Por qué le daría o pensaría usted que es miedo, peligro? ¿Por los tigres? Sí, por lo que no sé si se nos está tragando. Está bien. Miedo, peligro, Fantasía. fantasía. La tranquilidad de la persona que está ahí a través del peligro que se ve también. Interesante también, ¿verdad? Que a pesar, digamos, de un aparente peligro, pues la persona está tranquila aparentemente, ¿verdad? ¿Por qué nos da, qué pauta nos da a pensar eso, ¿verdad? La posición de los brazos, ¿verdad? Nos está protegiendo. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? Pareciera que se siente expuesta. O sea, la persona que está soñando esto. Expuesta. Entonces tenemos a un paciente, por ejemplo, que comenta, bueno, yo anoche el sueño era bien extraño, pero había una mujer, depende, ¿verdad? Cómo lo narra, ¿verdad? Porque puede ser de que la persona comente de que era ella, ¿verdad? La que estaba en esta posición, estaba desnuda, estaba con los brazos así, o bien que visualizó esto. Pero de igual forma es una proyección, ¿verdad? Entonces, ¿qué más elementos ven acá? Antes de ir describiendo otros elementos, o ¿qué figura ven acá o qué pareciera hacer esto? Parece un óvulo. Bueno, para mí. Un óvulo. Parece una fruta. Una granadilla. Una fruta, ¿sí? Un óvulo también se asemeja, ¿sí? O sea, hay un pescado y del pescado sale el tigre. Como Pero del tigre sale otra cosa. como una cueva. Una cueva. ¿En dónde? ¿Acá? No. Sí, a la derecha. Donde sale el ¿Acá? elefante, sí, ahí. Pero está Una al lado del- cueva. Elefante. El elefante a su vez está como conectado Al mar. al mar. La luna, si no estoy mal, es una luna. Hay una luna, por Como ejemplo. si se diera la cadena alimenticia. Estaba viendo que Escopeta también. a un costado de la mujer hay como una calabaza también, ¿verdad? Acá, Ajá, justo ahí. ahí está la abejita también. Ni la había visto. La escopeta. Ujú, una- Y no, si podemos observar la imagen, la mujer no está completamente acostada sobre la base, está flotando, la espalda le flota. ujú. Y tiene una pierna doblada. Tiene una pierna, sí, doblada. Pues podríamos decir que para comenzar, pues el sueño está integrado por esos simbolismos, por esas representaciones indirectas y figuradas de lo que en verdad me quiere decir el inconsciente. Si este fuera el sueño de una persona,
¿verdad? Tiene pues varias interpretaciones, pero para comenzar y darles una idea de cómo puede ser esto. En el psicoanálisis, el hecho de que la mujer esté acostada tiene una implicación y connotación sexual, ¿verdad? El hecho de que esté en esa posición, si estuviera sentada no tendría esa connotación, pero está acostada, y principalmente la posición de los brazos, está desnuda, ¿sí? Entonces esto psicoanalíticamente representaría que está en la disposición, ¿sí? En la disposición. Psicoanalíticamente, las armas como una bayoneta, en este caso es un rifle, pero también tienen en el extremo un cuchillo que toca a la mujer, representan al falo masculino, al pene, directamente, concretamente representa al falo. Sin embargo, el cuchillo también podría representar pues agresividad, hostilidad, y la toca el cuchillo. Sí, pues existiría un simbolismo también universal acá. El tigre en distintas culturas representa sabiduría, poder, fortaleza, pero también agresividad, psicoanalíticamente. Vean la forma en que están los tigres, pues atacando o dirigiéndose hacia la mujer. Podríamos pensar, ¿verdad?, que es una pulsión de agresividad hacia la mujer, quizá hacia el género, quizá. También una pulsión de los instintos, digamos, una fuerza pulsional dirigida a la descarga. El caballo, por ejemplo, simboliza los instintos propiamente, pero esos instintos sí propiamente con la finalidad del coito como tal. En este caso yo lo veo más como agresividad dirigida hacia ella y el deseo de poseer. Pero esos tigres salen de un pez, ¿verdad? Como que naciera también de esta fruta, pero como dijo una compañera, que parecía un óvulo. Y es muy probable, ¿sí?, que sea un óvulo, o que represente también la vulva femenina, porque también tiene esa forma. Entonces, si alguien mencionó como que fuera una cadena alimenticia, también, pero vean que también tiene esa connotación de nacimiento, ¿verdad? Desde un óvulo, desde esa parte femenina también, nace un pez, pero de este pez nace el deseo, la agresividad dirigida hacia la mujer. Claro, con el deseo de poseerla, pero inconscientemente, si la persona comenta que era ella la que estaba acostada, pues hay un deseo inconsciente de ser tomada, de ser poseída. Digamos, porque aquí los tigres representarían a alguien. También representan una parte de su propia hostilidad y agresividad. ¿Sí? Acá dijeron que había una luna. Representa a la madre. El elefante simboliza, sí, psicoanalíticamente a la madre también. Lo vemos en documentales, cómo son los elefantes con sus crías, ¿verdad? Sus bebés son muy protectoras, ¿verdad? Muy protectoras y tienen esa característica. Se conecta con el agua, y el agua tiene simbólicamente o se conecta directamente con el líquido amniótico, ¿sí? Cuando sueñan ahí que están en el mar, que están nadando y todo, pues es el regreso al vientre, ¿sí? Pero no se pueden quedar solo con esto, ¿verdad? Soñé que estaba nadando, entonces soñé que estaba en el vientre. No se queden solo con esa interpretación, ¿verdad?, unicausal. No, todo es multicausal. Entonces hay varios elementos, ¿sí? Si fuese mi sueño, está la madre representada, hay hostilidad y agresividad, ¿sí? Están representaciones fálicas ahí. Como dijo, creo que César mencionó que había una cueva. Los objetos así como cuevas, cavernas,
túneles representan también a la mujer. Cavidades representan, sí, a la mujer. Y armas, paraguas, sombreros, camisas representan al hombre. Entonces, es un ejemplo, claro, es un ejemplo, no es el sueño de alguien en particular, aunque yo podría, pues, sí pensar que él hacía muchas obras con esa connotación onírica, y creo que esa que está en el anuncio sí tiene un nombre, creo, el mundo onírico creo que se llama o algo así, pero no precisamente es que lo haya soñado, pero sí habla de una proyección, ¿verdad? De lo que hay en su inconsciente. Lo vemos como un ejemplo, sí, nos puede ayudar a ver cómo, pues, fragmentar, de construir, o sea, lo voy a desarmar el sueño para encontrar una interpretación, ¿verdad? Que en realidad se van a dar cuenta que hay muchos elementos, ¿verdad? A la vez yo me estoy proyectando, a la vez, o sea, el soñante se proyecta con todo lo que aparece ahí en el sueño. En el sueño yo estoy comunicando algo, o la persona viene y me dice algo, un insulto, y en realidad soy yo. Y estoy diciendo algo clave que va dirigido hacia mi propia hostilidad, etc. Entonces es algo bien amplio en considerar, ¿verdad? No me puedo quedar solo con, si soñé con abejas es por esto y nada más. No, ¿verdad? Sí, psicoanalíticamente representan algo, pero me quiere decir algo más, ¿verdad? Entonces, aquí un pequeño ejemplo y de cómo poder comenzar con esa interpretación. Pero claro que con una clase no puedo compartir con ustedes lo que está en toda la literatura de Freud, ¿verdad? Prácticamente. Pero tendremos otra clase que hablaremos de los mecanismos oníricos, ¿verdad? Que también hay en el sueño mecanismos de defensa, al igual que en la vida vigilia. Hay desplazamiento, hay condensación, hay síntesis, hay proyección, por supuesto. Entonces, todavía tenemos más que abordar. Fernando levantó la mano, no sé si la había dejado así. No, mamá. Tal vez se me quedó así, Lick. Ok, está bien, pero sí, es mucha información quizá, o con una hora de clase no podemos ya, digamos, considerar de que todos los sueños los voy a poder interpretar, porque se van a encontrar con cada sueño, ¿verdad? Y esto deriva de la historia de cada persona. Pero los simbolismos y la interpretación psicoanalítica me brindan el camino, ¿verdad? Es el inicio, el comienzo. No digo que sea el único libro que exista para esto, pero es el inicio para emprender el análisis, como diría Freud, ¿verdad? Entonces es probable que comiencen a soñar más. La tarea consiste en ahora sí vamos a leer directamente a Freud, ¿verdad? Les muestro acá, está compartido el tomo 23 de las obras completas. Acá está un ejemplo, la interpretación de los sueños. No es, este tomo no es totalmente la interpretación de los sueños. Habla sobre algunos elementos que yo comenté, pero aquí sí ya está, pues, el padre del psicoanálisis, y encontrarán ustedes la diferencia, creo que considerable, al libro de Oblitas. Pero pues ya tenemos, creo yo, la capacidad para sí, ya leer a Freud directamente, y no podemos pasar la carrera sin haber leído algunas páginas, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con estas páginas. Digamos, dividí este planteamiento, este caso, este ejemplo, porque lo vamos a hacer en dos partes para no hacerlo muy complejo. Es un resumen, pero en el resumen, por favor, el resumen analítico es descriptivo,
¿sí? Se hace en tercera, se redacta en tercera persona, es descriptivo. Lean de nuevo el enlace donde describe la técnica, cómo realizarlo. Pero yo les pido acá, de igual forma, una página, pero de ese resumen que ustedes hagan, ¿sí? Van a señalar 3 ideas principales. Entonces, si en esas páginas, por ejemplo, él menciona lo que yo les comenté, de que el sueño es la realización de un deseo, pues puede ser una idea principal, para que si a ustedes les llama la atención esa idea, pues esa es una para comenzar, ¿verdad? Y 3 conclusiones, ¿verdad? Derivadas del resumen que usted ha hecho. Sí, no muy extensas, pero sí 3, ¿verdad? Entonces, si su trabajo pues tiene el resumen, pero no tiene estos 3 elementos, ni estos 3, ¿verdad? No se cumple con lo que se está solicitando, por favor. Y debemos de conocer las características de la técnica, porque si hablo yo, me involucro en la narrativa, digamos, digo, todos conocemos a Freud por sus obras, entonces yo me estoy involucrando en la narrativa, y cuando es un resumen analítico, una síntesis, no es así. Cuando es un ensayo, sí, es distinto, porque yo hago ya un planteamiento o brindo mi perspectiva de lo que estoy abordando. Entonces, poco a poco vamos a ir puliendo también esa técnica, porque también les va a servir para otros cursos que están por venir, ¿verdad? Entonces, en cuanto a no sé si tienen alguna inquietud sobre esto, pero tenemos otra clase dentro de 15 días sobre el tema. La evaluación se activará el viernes, ¿verdad? Como los demás. El tipo de evaluación que yo realizo es la que está programada ya en plataforma, ¿verdad? Ustedes ya ingresan y van a encontrar ahí tipos de preguntas, ¿verdad? Opción múltiple o incluso falso y verdadero, o sea que tienen esa posibilidad, pero no tiene límite de tiempo, es decir, no tienen un intervalo de 1 hora para poder responderlo, no, pero sí una vez comenzada la evaluación, deben de terminarlo, porque si lo cierran, van a quedarse con ese punteo, ¿verdad? Si tengo que ir a hacer algo, mejor me voy a ir, lo cierran, se quedan con la nota que tenían, o si se les va el internet. Entonces, tienen que tener esa precaución, ¿verdad? Recomendación, no lo hagan el último día. Tengo documentado los casos donde me han escrito a las 11:58 diciéndome que no las deja subir, que no las dejó porque les cerró antes el espacio. A esa hora yo ya estoy en el mundo onírico y por supuesto pues sí han habido situaciones donde no comprendía por qué tenían que llegar hasta ese extremo, ¿verdad? De hacerlo el último día. Tienen 9 días, me parece que son, desde el viernes 11 hasta el domingo 20. Entonces no hay que llegar a esos extremos, considero, ¿verdad? Entonces tomen esa precaución. Y no sé si tienen alguna inquietud. No hay clases sincrónicas y virtuales el otro sábado. Estaré pendiente por cualquier situación, ya sea por un foro en el horario del curso, o si alguien me dice, mire, pues no me deja entrar, ¿verdad? Al examen, pues claro, me pueden avisar al grupo y vemos cómo solucionarlo, pero no lo hagan el último día, porque se satura la plataforma, todos lo están haciendo a última hora. Entonces ampliación de tiempo no hay, ¿verdad? Eso sí se ha sabido siempre y hay que cumplir con las indicaciones, ¿verdad? Lick, una consulta. ¿Tenemos únicamente un intento o hay 2 intentos en su parcial? 2. Ok, es que tengo miedo con su parcial, se lo juro. No se sugestionen, la verdad no, pues creo que es lo que hemos visto, ¿verdad? En las clases. Tampoco me voy a sacar las preguntas y digamos a pedirles su opinión. No, son preguntas básicas y elementales del psicoanálisis, pero quizá más adelante ya con el contenido que es distinto, el libro, pues sí, ya
ya es distinto, pero de momento no se sugestione. Tienen dos oportunidades, pero no precisamente para que se confíen, ¿verdad? Sino que por si llegara a existir un problema, ¿verdad? En la plataforma, hay quienes inician, ¿verdad? Y pues, falla, ¿verdad? La tecnología en ocasiones y las ha sacado a veces, ¿verdad? Claro que a veces no hay evidencia y si tienen este caso, pues es su, ¿verdad? Ya leer a Freud es totalmente distinto.